Watch a tourist break a chair nicknamed Van Gogh, causing a big uh-oh in an Italian art museum. A statement shared by the Palazzo Maffei Museum in Italy says a pair of tourists were admiring Nicola Bola's so-called Van Gogh chair, a delicate piece covered in Swarovski crystals. The visitors were taking turns taking pics when one decided to strike a sitting pose over the chair and ended up crushing the fragile work. The unidentified pair then quickly fled the exhibit, leaving the crumpled crystal chair behind. In a statement, officials called it an art museum's worst nightmare, but said, thankfully, restorers were able to fix the piece, returning it to its glittering former glory. The museum is now sharing the cautionary tale, asking visitors to treat all exhibits with care, reminding them that art is meant to be admired, but always respected. Colombia hoy se despertó con este conmovedor recuerdo publicado por la esposa de Miguel Uribe Turbay. Se trata de la imagen de su familia hablando por videollamada. Se ve incluso a su pequeño hijo y un texto que clama nuevamente por un milagro. De la mano de Dios, con la ayuda de Dios, con el amor que te mantiene vivo, va a volver a suceder. Te amo, amor de mi vida. Una súplica que llega después de que ayer la Fundación Santa Fe de Bogotá emitiera 3 comunicados sobre la salud del precandidato Miguel Uribe Turbay. A las 7:10 de la mañana del lunes emitieron el primer parte médico informando que había tenido una intervención quirúrgica complementaria al proceso inicial y para esa hora no se observaban cambios significativos adicionales a los que ya se habían identificado. 2 horas después, a las 9 de la mañana, el parte médico cambió y el país fue notificado de que el senador Miguel Uribe había sido trasladado a sala de cirugía para intervención neuroquirúrgica de urgencia, esto por un sangrado intracerebral agudo. Su hermana, María Carolina Hoyos, publicó esta foto de Miguel Uribe con sentidas palabras. Le pedimos a Dios con el alma entera por nuestro milagro. Hoy todos los que creemos en los milagros estamos de rodillas orando con fe ante nuestro Señor Jesucristo. El estado de salud de Miguel Uribe se complicaba y la ciudadanía se mantenía en oración y fe para que buenas noticias llegaran. 6 horas después, a las 3:40 de la tarde, la Fundación Santa Fe informó que la condición de Miguel Uribe era de máxima gravedad. Tras la intervención quirúrgica, el parte médico daba cuenta de un edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control, que hizo que su condición fuera extremadamente crítica. Minutos más tarde, su esposa María Claudia Tarazona aseguró que esta era la prueba más difícil hasta ahora. Miguel sigue luchando por su vida, como nunca antes lo había hecho, como nunca antes se había visto. Todas las manifestaciones de amor, las oraciones, las plegarias, las palabras de amor han servido para mantener a Miguel firme en su lucha y a nuestra familia en pie para sostenerlo. El llamado fue respondido. A un lado de la Fundación Santa Fe, el altar que ha construido la ciudadanía se mantenía rodeado de fervor y esperanza. Y al otro lado, en el altar norte de la clínica, se llevó a cabo una Eucaristía con un mensaje poderoso sobre el perdón, la oración y la reconciliación. Las oraciones se mantuvieron hasta las horas de la noche, como muestra de consuelo y solidaridad.